de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Aquí nuevamente para otro episodio al pequeño rebaño. Orlando, estamos comentando acerca del conflicto de los siglos, pero estamos haciéndolo no con nuestras propias palabras. Estamos tratando de llevar el mensaje a que sean las palabras más precisas como está expresado en el libro El conflicto de los siglos. ¿Tienes algo que decirnos? No, eso no permite a nuestros oyentes que puedan tener la visión exacta de lo que la escritora expresó y el mensaje directo que nosotros entendemos que es inspirado y que nos permite a nosotros valorar mejor nuestra experiencia y conocer cómo Dios también ha trabajado en el pasado. De ahí que quisiéramos comenzar con una pequeña oración. Así que nos puedes dirigir en oración. Dios eterno, gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy anhelamos de que tú te reveles en medio de nosotros y que las experiencias de las cuales hoy vamos a dialogar, de fe en quienes plantaron para nosotros la gran oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos, sean de gran bendición para nuestra vida. Amén. Pedimos, por lo tanto, te manifiestes con nuestros amigos y con nosotros en la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro capítulo anterior nos comenzamos a espaciar en el desarrollo de la Reforma en Inglaterra. Y llegamos a la parte donde aparecen personajes como los Wesley. Y en la segunda parte de este capítulo continuamos dialogando acerca de los Wesley. Y Wesley y sus compañeros llevaban una vida de abnegación y de amor. No solamente expresaban lo que era el evangelio para ellos, sino que lo vivían. Observaban rigurosamente todo aquello que a su parecer podía ayudarles a alcanzar lo que más deseaban, y lo que más ellos deseaban era una santidad que pudiesen asegurarse el favor de Dios. Pero por más que lo intentaban, no lograban lo que buscaban. Vanos eran sus esfuerzos para librarse de esa condenación del pecado, de esa culpa. Y para quebrantar el poder del pecado era muy costoso, muy difícil. Era la misma lucha que había tenido Lutero cuando estaba en la senda del convento en Erfurt. Se hacían la misma pregunta que había atormentado el alma de Lutero. La pregunta era: ¿cómo puede ser el hombre justo para con Dios? Y esa pregunta se la hizo Job en el capítulo 9, el versículo 2 de su libro que lleva su nombre. Ahora, el fuego de la verdad divina, que se había extinguido casi por completo en los altares del protestantismo, iba a prenderse de nuevo al contacto de la antorcha antigua, que a través de los siglos había quedado firme en manos de los cristianos de Bohemia. Después de la Reforma, pastor, el protestantismo había sido pisoteado en Bohemia por las hordas de Roma. Los que no quisieron renunciar a la verdad tuvieron que huir. Algunos de ellos que se refugiaron en Sajonia guardaron allí la antigua fe, y de los descendientes de estos cristianos provino la luz que iluminó a Wesley y a sus compañeros. Después de haber sido ordenados para el ministerio, Juan y Carlos Wesley fueron enviados como misioneros a América. Iba también a bordo de un grupo de moravos que les acompañaban en su viaje de barco.
Y durante este viaje se desencadenaron violentas tempestades. Y Juan Wesley, viéndose frente a la muerte, no se sintió seguro de estar en paz con Dios. Por el contrario, los alemanes que viajaban con él manifestaban una calma y una confianza que él no conocía. Ya mucho antes decía él que había notado el carácter serio de aquella gente. Había notado su humildad y había dado pruebas manifiestas. Y ellos comenzaban a prestar favores a otros pasajeros en las tareas más serviles que de ninguno de los ingleses quería hacer. Al no querer recibir paga por esos servicios, declarando que era para ellos un beneficio a sus altivos corazones y que su amante Salvador había hecho mucho más por ellos. Así que día tras día, esa compañía que acompañaba a Wesley en ese barco manifestaban una mansedumbre que ninguna injuria podía alterar. Si eran empujados, golpeados o derribados, se ponían en pie y se marchaban a otro lugar, pero sin quejarse. Ahora se presentaba la oportunidad de probar si habían quedado tan libres del espíritu de temor como del orgullo, ira y venganza. Y una de las manifestaciones lindas que acontecían durante todo este proceso de este viaje era el canto. Y entonaban salmos y ellos realizaban culto. En uno de esos momentos, en medio del canto de uno de estos salmos, el mar se embraveció y desgarró la vela mayor. Y entonces la embarcación comenzó a ser anegada y penetró de tal modo por la cubierta que parecía que las tremendas profundidades habían llegado para tragar la embarcación. Los ingleses se pusieron a gritar desaforadamente, mas los alemanes siguieron cantando con serenidad. Más tarde, Wesley preguntó a uno de ellos: ¿no tuviste miedo? No, gracias a Dios. Y volvió a preguntarle: ¿no tenían miedo por las mujeres y por los niños? Y él le contestó a Wesley con calma: no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. Al arribar a Savannah, vivió Wesley algún tiempo con los moravos y quedó muy impresionado por el comportamiento, por las actitudes de ellos como cristianos. Ahora, mientras Wesley vivía con los moravos, comenzó a referirse a uno de los servicios religiosos que era muy diferente con el formalismo de la iglesia anglicana, que era un formalismo sin vida. Él dijo: la gran sencillez y la solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar los 17 siglos transcurridos. Y me parecía estar en una de las asambleas donde no había fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo, el tejedor de tiendas, o Pedro, el pescador, y donde se manifestaba el poder del Espíritu. Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la dirección de un predicador moravo, llegó a una comprensión más clara de la fe bíblica. Llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y a confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres, se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que obra en el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Wesley, al escuchar estas palabras, su alma, su fe se encendió.
Él lo manifestó de la siguiente manera: sentí calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación, y fueme dada plena seguridad de que había quitado mis pecados. Sí, había quitado los míos, y de que me había librado de mí de la ley del pecado y de la muerte. Durante largos años de arduo y enojoso trabajo, de rigurosa abnegación, de censuras y de humillación, Wesley se había sostenido firme en su propósito de buscar a Dios. Al fin le encontró y comprobó su gracia, que se había empeñado en ganar por medio de oraciones, de ayunos, de limosnas y de sacrificios. Era un don sin dinero y sin precio. Una vez Wesley entendió y comprendió bien el mensaje del Evangelio y afirmó la fe en Cristo solamente, comenzó entonces a arder en su corazón los deseos de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso Evangelio de la libre gracia de Dios. Consideró el mundo entero como su parroquia, y él decía: donde quiera que esté, encuentro oportuno, justo y de mi deber declarar a todos los que quieran oírla las alegres nuevas de la salvación. Así que siguió llevando una vida de abnegación y de rigor, pero ya no como base, sino como resultado de la fe, y no como la raíz, sino como el fruto de la santidad. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano, y dicha gracia debe manifestarse en obediencia. Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido: la justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón, que lleva fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. Dios siempre provee un compañero, un amigo, para esos momentos de crecimiento, de fe, de experiencia y de prueba. No fue lo contrario para Wesley. Whitefield fue uno de esos amigos, y los dos habían sido preparados para su obra por medio de un profundo sentimiento de su propia perdición, y para poder sobrellevar duras pruebas como buenos soldados de Jesucristo. Se habían visto sometidos a una larga serie de escarnios, de burlas, de persecuciones, por tanto en la universidad como al entrar al mismo ministerio. Ellos y otros pocos que simpatizaban con ellos fueron llamados despectivamente metodistas por sus condiscípulos incrédulos. Pero en la actualidad el apodo es considerado como honroso por una de las mayores denominaciones de Inglaterra y de América. Como miembros de la Iglesia de Inglaterra, estaban muy apegados a sus formas de culto, pero el Señor les había señalado en su palabra de un modo más perfecto. El Espíritu Santo les constriñó a predicar a Cristo y solamente a este crucificado. El poder del Altísimo acompañó sus labores. Millares fueron convencidos y verdaderamente convertidos. Había que proteger de los lobos rapaces a estas pequeñas ovejas. Wesley no había pensado en formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que se llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Misteriosa y ruda fue la oposición que estos predicadores encontraron por parte de la iglesia establecida. Sin embargo, Dios en su sabiduría
ordenó las cosas de tal modo que la reforma se inició dentro de la misma iglesia. Si hubiera venido por completo de afuera, no habría podido penetrar donde tanto se necesitaba. Pero como los predicadores del revivamiento eran eclesiásticos y trabajaban dentro del jirón de la iglesia, donde quiera que encontraban oportunidad para ello, la verdad entró donde las puertas hubieran de otro modo quedado cerradas. Y los corazones fueron sensibles en todos los niveles. Algunos de los clérigos despertaron de su sopor y se convirtieron en predicadores activos en sus parroquias. Iglesias que habían sido petrificadas por el formalismo fueron de pronto devueltas a la vida. En los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la historia de la iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones que hicieron cada uno la obra que les fuera señalada. No estuvieron de acuerdo en todos los puntos de doctrina, pero todos fueron guiados por el poder del Espíritu de Dios y unidos en el absorbente propósito de ganar almas para Cristo. Las diferencias que surgían entre Whitefield y Wesley estuvieron en cierta ocasión a punto de separarlos, pero habiendo aprendido a ser mansos en la escuela de Cristo, la tolerancia, el amor fraternal, los reconciliaron. No tenían tiempo para disputarse, cuanto en derredor suyo abundaba el mal y la iniquidad. No querían las disputas. Los pecados iban a ser su ruina. Por eso decidieron buscar la unidad y el amor de Dios en su corazón. Los siervos de Dios tuvieron que recorrer un camino muy duro. Hombres de saber, hombres de talento, empleaban su influencia contra ellos. Al cabo de algún tiempo, muchos de los eclesiásticos manifestaron hostilidad y las puertas de la iglesia se cerraron a la fe pura y a aquellos que las proclamaban. La actitud adoptada por los clérigos al denunciarlo desde el púlpito despertó los elementos favorables a las tinieblas. La ignorancia y la iniquidad comenzaron a reinar. Una y otra vez, Wesley escapó a la muerte por algún milagro de la misericordia de Dios. Cuando la ira de las turbas rugía contra él y parecía no haber ya modo de escapar, un ángel en forma de hombre se le ponía al lado. La turba retrocedía y el siervo de Cristo salía ileso del lugar peligroso. Y Wesley, hablando de cómo se salvó en diferentes maneras, él lo expresó de la siguiente manera: muchos trataron de derribarme. Mientras descendíamos de una montaña por una senda resbalosa que conducía a la ciudad, porque suponía, y con razón, que una vez caído allí, me hubiera sido muy difícil levantarme. Pero no tropecé, decía él, ni una vez, ni resbalé en la pendiente, hasta lograr ponerme fuera de su mano. Muchos quisieron sujetarme por el cuello o tirarme a los faldones para hacerme caer, pero no lo pudieron. Si bien hubo uno que alcanzó a asirse de uno de los faldones de mi chaleco, el cual se le quedó en la mano, mientras que el otro faldón, en cuyo bolsillo guardaba yo un billete de banco, no fue desgarrado más que a medias. Ahora, en esa experiencia, Wesley cuenta que un sujeto fornido que venía detrás de él le dirigió repetidos golpes con un garrote de encina. Si hubiera logrado pegarle una sola vez,
le hubiera dado en la nuca y se había ahorrado otros esfuerzos. Pero siempre se le desviaba el golpe y él no puede explicar por qué. Porque le era imposible moverse hacia la derecha y no hacia la izquierda. Así que cada vez que le mandaban, él no se podía mover, pero algo sucedía que el que lanzaba el golpe no lograba pegarle. Otro vino corriendo entre el tumulto y levantó el brazo para descargar un golpe sobre Wesley. De pronto se detuvo y solo le acarició la cabeza y dijo: «¿Qué cabello tan suave tienes?». Así que los primeros que se convirtieron fueron los héroes del pueblo, los que en todas las ocasiones capitaneaban a la canalla, uno de los cuales había ganado el premio peleando en los patios de los osos. De esta manera, Dios no solamente preservó a sus hijos, sino que también preservó su palabra para que llegara a nuestras manos. Siempre la persecución, en medio de la violencia, en medio del odio, en medio de la difamación, han estado presentes cuando la pureza del Evangelio y la salvación por la gracia y solo por la gracia han estado presentes en el corazón de los hombres. Wesley entendía cuán suave y gradualmente nos prepara Dios para hacer su voluntad. Mis queridos, cuando enfrentemos dificultad, temores, dudas, incertidumbres, dejemos que la mano de Dios nos prepare para testificar de Él y glorificar su nombre. Os invito para que confiemos en el Señor y en medio de las tempestades nosotros sintamos calma y paz. En medio de la oposición, seguridad que el Señor estará con nosotros, porque si vivimos o si morimos, del Señor somos. Es por eso que queremos clamarle a Dios una bendición especial, pastor, para que su poder sea con cada uno de nosotros. Oremos. Amoroso Padre, aquí hemos visto cómo Wesley fue transformado por el testimonio de aquellos alemanes en aquel barco y cómo él pudo afianzarse en la confianza en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cómo podemos aferrarnos a que nuestra salvación está en las manos de Jesús y podemos confiar en su poder y en su gracia. Señor, el capítulo aún no termina, pero sí sabemos que el fin está en tus manos. En ti confiamos y te pedimos que cada oyente pueda tener esa confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.